Deliberante, la profesora Karina Brillano y coordinadora también del festival, el señor secretario de Gobierno, Daniel Monteverdi, y tenemos la grata sorpresa para este día de dos artistas que van a estar en nuestro festival en este año 2017, el señor Coco Gómez y el señor Marcelo Santos. Así que damos comienzo con la palabra del intendente y después de que puedan hablar cada uno de los protagonistas, ustedes también pueden hacer las preguntas. Muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos los medios de prensa por la presencia. Una vez más estamos presentando nuestro festival, que como decimos es el único festival con B larga que tenemos en la provincia de Córdoba, y resaltando el trabajo que hacemos con los colegios primarios, que es a beneficio de los colegios, y el Festival de Culturas Inmigrantes, que es un poco mostrar en la gastronomía todo lo que significa las diversas culturas que vinieron a nuestro país. Por supuesto que lo hacemos pensando en los chicos, pensando en nuestra comunidad. Por eso el evento es libre y gratuito, y por eso priorizamos muchísimo los muchos y buenos artistas locales que tenemos en nuestra localidad, y obviamente también siempre contamos con figuras consagradas. Y hoy tenemos la suerte de tener a dos de ellos aquí presentes, y también alguien que va a estar, que es oriunda de nuestro pueblo, que es Silvia Layana, que es oriunda de aquí de nuestra localidad de Bañaria. Así que realmente agradecerles a ustedes la presencia, agradecerles a ellos por la buena predisposición para venir a colaborar, y obviamente a Karina, nuestra presidenta del Consejo Deliberante, que es la que un poco coordina todo este festival. Creemos que va a ser muy importante. La verdad que la grilla de artistas es muy buena, muy variada y muy buena, así que creemos que va a ser todo un éxito. Así que nuevamente darles las gracias por la presencia y que podamos contribuir a informar a toda la región de lo que hacemos para conmemorar nuestra fiesta del pueblo. Así que muchísimas gracias, y bueno, obviamente a disposición de ustedes para las preguntas.